la famosita ley de oro, saber conectar, saber acoplar un amplificador, en este caso un generador a un amplificador. ¿Se fijan? Y aquí están los conceptos de entrada y de salida. Y aquí están los conceptos de lo que es un amplificador de voltaje ideal. ¿Eso qué significa? Que va a amplificar a de veces, ¿verdad? A la señal de entrada. Ahí está. Y que para eso existe un acoplamiento perfecto, tanto a la entrada como a la salida. Eso lo hemos comentado, no, ¿verdad? Pero va implícito en todo lo que hemos desarrollado. Va implícito. Todo es lo mismo. Si hablamos del amplificador de corriente, vean cómo es lo contrario al anterior. Aquí, impedancia de entrada infinita. En el de corriente, cero. Pues para que haya corriente de entrada debe de haber un alambre, ¿no? Mínimo. ¿Sí? Impedancia de salida en el de voltaje, cero. Impedancia de salida en el de corriente, infinito, porque es un amplificador de corriente y su resistencia interna es infinita, para que toda la corriente de la fuente corriente se vaya por la carga, ¿verdad? Ahí están las definiciones de fuentes de voltaje, de fuentes de corriente, de acoplamiento y de muchas cosas más. Como por ejemplo, ahorita vamos a verlas. Entonces, un amplificador de corriente se define como aquel que presenta cero impedancia de entrada y alta impedancia, bueno, infinita impedancia de salida. ¿Sí? Y si se fijan, aquí está. Entonces ahora, como presenta cero resistencia de entrada, pues hay un flujo de corriente y que este puede ser generado por una IG o por un IG si quieren. Pero aquí le puse IPG para que vean que ese voltaje, de acuerdo a una resistencia, pues está generando también, está entregando una corriente. Y para no entrar en muchos detalles, entonces pónganle IG. Es un generador IG y todo este IG pasa por I de entrada, o I de entrada es igual a IG. ¿De acuerdo? Y en la salida tenemos una fuentecita de corriente que tiene una ganancia en corriente veces la corriente de entrada. Y la corriente de entrada es la IG. Ahí está. Y entonces tiene cero impedancia, infinita impedancia de salida. Ese es un amplificador de corriente. Si estuviésemos en circuitos, en aquel curso que llevamos de circuitos, ustedes ya sabrán cuál, ¿verdad? Estamos hablando de fuentes de voltaje controlada o fuentes de corriente controlada. ¿Cuántos tipos de fuentes de corriente o cuántos tipos de fuente controladas hay? Bueno, ahorita me dijeron que hay dos tipos de amplificadores, ¿verdad? El de voltaje y el de corriente. Y ahorita, si estamos hablando de fuentes de voltaje, yo les diría, aquí tenemos una fuente de voltaje controlada por el voltaje de entrada. Ahí está la primer fuente controlada. Aquí tenemos una fuente de corriente controlada por la corriente de entrada. Y a su vez esto, pues este es una IG, pues ahí está, I de entrada es igual a IG. Ahí está la fuente de corriente controlada por corriente. Ahí está la corriente de entrada. Van dos. Si estuviésemos hablando de convertidores, aquí estamos hablando de un convertidor de voltaje a voltaje. Si estamos hablando de convertidores, aquí estamos hablando de un convertidor de corriente IG a corriente. Entonces, podemos estar hablando de amplificadores y diríamos estos. Podemos estar hablando de convertidores muy famosos en digital y aquí tenemos un convertidor de voltaje a voltaje y un convertidor de corriente a corriente. Si estamos en circuitos, aquí hay dos tipos de fuentes de voltaje y corriente controladas. Fuente de voltaje controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por corriente. Este tema para ustedes es conocido. ¿Cuáles serían las otras fuentes? De voltaje Una, controlada por corriente y de corriente controlada por voltaje. ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tipos de amplificadores hay? Bueno, Cuatro. cuatro. Hay cuatro tipos de fuentes de corriente. Hay cuatro tipos de amplificadores, jóvenes. Es lo mismo. ¿Cuáles son?
Ahí está. Pongo aquí. El amplificador de transconductancia o la fuente de corriente controlada por voltaje, el amplificador de transimpedancia o la fuente de voltaje controlada por corriente, y cuando decimos controlada se refiere a las entradas. Ahí está, fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Son los 4 tipos de fuentes que existen, que no se les debe de olvidar y que también están relacionadas con los 4 tipos de amplificadores que existen. ¿Hay más? No. ¿Hay combinaciones? Eso ya es otro asunto, ¿verdad? Pero la base es esa. ¿Cómo ven? Ahora, ¿y cómo definimos estos? Fíjense bien, el amplificador de transconductancia, aquí dice, tiene impedancia entrada infinita y salida. O sea, impedancia entrada infinita, impedancia de salida infinita. Regresemos a las bases. Siempre regresa uno a las bases, hasta en la, bueno, en la política, iba a decir, en la grilla, ¿no? Ahí están las bases. Aquí están las bases. Voy a combinar, dice que el amplificador de transconductancia tiene infinita, infinita. Si la base es esta, entonces voy a tomar infinita, 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 infinita. O sea, un voltaje de entrada y una corriente de salida. ¿De acuerdo? Ahí está, miren. Un voltaje de entrada y una corriente de salida. Ahí está. Fíjense. ¿Por qué se llama amplificador de voltaje? Ah, porque es la relación salida en entrada, o sea, su función de transferencia. ¿Por qué se llama amplificador de corriente? Repito, aquí debería ser una IG, pero lo puse a propósito, porque ahorita estamos aclarando. Porque viene siendo la relación salida a entrada. Así está. ¿Por qué se llama de transconductancia? Porque la relación salida a entrada, corriente entre voltaje, se llama transconductancia, ¿no? ¿Y por qué se llama amplificador de transimpedancia? Porque la razón voltaje de salida entre corriente de entrada, B entre I, es R, o sea, es transimpedancia. ¿Ya vieron? Así de sencillo es esto. ¿Cuál es la base? Nuestros amplificadores de corriente y voltaje. Ahí está, voltaje y corriente. Y después, las otras mezclas. Este con este y este con este. Ahí está todo. Aquí está. Ahí está la muestra. ¿Dónde se utilizan estos dos? Bueno, este lo hemos estado utilizando hasta ahorita, ¿no? Estos, este y este. Este principalmente, pero también pude haber transformado mi fuente de voltaje con el cual excité mi amplificador, ¿verdad? Le pude haber aplicado el teorema de conversión de fuentes, intercambio de fuentes y convertido esto a corriente, ¿no? Y entonces hablar de una corriente de salida. ¿De acuerdo? Este es el general, el de propósito general. ¿Y estos dónde se aplican? Bueno, ustedes saben ahorita que la fotónica es la comunicación del futuro. Bueno, ya estamos en ello, pues. ¿Sí? Entonces las comunicaciones ahorita se están desarrollando fuertemente, ¿verdad? Con transmisores de luz, en donde el medio pues viene siendo la fibra óptica. ¿Sí? ¿Y por qué eso? Por la gran capacidad de información que se puede manejar. ¿Y qué tipo de transistor están utilizando? Pues imagínense un diodo, un emisor de luz, con un acoplamiento como este. Pues está transmitiéndose todo. Y vienen las aplicaciones del de transimpedancia y el de transconductancia. Estos son los caballitos de batalla. ¿Y cómo se complementan estos? Lo voy a decir desde el punto de vista básico, ¿eh? Con dos simples transistores, o dos simples B557 o 47. ¿Eh? Es la base, el origen de las comunicaciones a través de fibra óptica y a través de luz. Luz.
En lugar de tener un transistor así como el que estamos utilizando, ¿verdad? Es un transistor que emite luz, un fotodiodo, un fototransistor. Díganme si no son importantes estos, cuando menos conceptos, para que ustedes el día de mañana, con base a las aplicaciones que van a estar viendo, lo relacionen siempre con sus impedancias de entrada y de salida. Bueno, hay un mundo de información que no podía uno tratar de ejemplificar en uno solo. Hay N aplicaciones, así como también hay N aplicaciones de los tipos, de los 4 tipos de amplificadores. Y estos 4 tipos de amplificadores los estamos relacionando ahorita con el tema de retroalimentación. Y si estos amplificadores existen, al aplicarles retroalimentación, estos se van a comportar como amplificadores ideales. Y ese punto lo vamos a ver desde el punto de vista de sus impedancias. ¿Qué decimos? Que un amplificador de voltaje tiene alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Si yo le meto retroalimentación, esa alta impedancia de entrada se va a ir a mucho más alta, casi infinito. Esa impedancia de salida que es muy baja se va a ir a 0 porque le meto retroalimentación. Y voy a tener un amplificador de voltaje retroalimentado. Y voy a tener un amplificador de corriente retroalimentado porque sus impedancias de entrada van a ser 0 infinito. Y voy a tener un amplificador de transconductancia porque su impedancia de entrada es infinito y su impedancia de salida es infinito. Y voy a tener un amplificador de transimpedancia porque le apliqué retro y su impedancia de entrada es 0 y su impedancia de salida es 0. Hace tender la retroalimentación a un amplificador de cualquiera de los 4 tipos que existen, a un amplificador ideal con el simple hecho de meterle, de aplicarle retroalimentación. De ahí la importancia, del tema de retro. ¿Y a mí qué me interesa? Si lo único que me interesa es aplicar los dispositivos integrados, sí, sí, ¿verdad? ¿Y cómo dibuja usted un amplificador X? Aquí está mi amplificador, aquí está, no sé, aquí hay una entrada negativa, positiva, aquí hay una resistencia de retro y aquí hay otra resistencia. Y aquí puede haber un generador y aquí hay retroalimentación. Bueno, pues este amplificador en su conjunto como estoy aplicando retroalimentación, lo estoy haciendo, lo estoy convirtiendo en este amplificador en un amplificador ideal. ¿Y qué es eso? Pues que si lo quiero ver desde el punto de vista de impedancias de entrada y de salida, en función de cualquiera de los 4 tipos de amplificador, los voy a hacer tender al ideal. ¿Y qué otra cosa hace la retroalimentación? Que si le metí aquí retroalimentación, entonces la relación señal-ruido está siendo aumentada, se amplifica más la señal y el ruido lo atenúa. ¿Sí? Que si estoy analizando el envejecimiento de las componentes, así hay análisis, el envejecimiento de las componentes por aplicarle retroalimentación van a envejecer, sí, pero van a tardar más tiempo. Y así hace a este sistema que se comporte como un sistema ideal en todos los sentidos. Hay gente especialista en esto y gente que se conjuga con otras habilidades, otros conocimientos que tienen, y por eso los equipos y por eso el desarrollo es interminable. Hay mucho que hacer para ustedes, nuevas generaciones. ¿Hey? Es incompleto, creo yo. Bueno, de repente se emociona uno, ¿verdad? Pero esa es la realidad, jóvenes. El mundo es de ustedes. Y bueno, de todos nosotros. Pero algunos de nosotros ya estamos conscientes, ¿verdad? De que todo tiene un límite. Bueno, pues esto es lo que les comento. Ahí están los 4 tipos de amplificadores que existen. Y los estamos viendo desde el punto de vista de definición
ideales enfocados a esto. A esto vamos nosotros a enfocar el tema de retroalimentación. Pero la retroalimentación es inmensa en todas las características. Ya les mencionaré poco a poco. Ahorita, por lo pronto, nos centramos en decir, vamos a hacer que nuestros amplificadores, cualquiera de los 4 tipos, se conviertan o tiendan a ser ideales. Y vamos a meterle numeritos para que se den cuenta. Esa es la introducción. Y como si se fijan en el dibujito que hice ahorita, hay retroalimentación en todo amplificador. Bueno, en las configuraciones que estamos viendo para lineal, ¿verdad? Hay retroalimentación, pues querrá decir que ese tema es infinito. Por ejemplo, aquí tenemos, ahora vamos a meternos un poquito más, y todo es lo mismo que hemos visto en este curso. Un amplificador de voltaje real. Ahí está. El ideal tiene infinito y cero. El real tiene un poco diferente de infinito, ahí está, una Z de entrada, y un poco diferente cero, ahí hay una Z de salida. ¿Sí? Y le vamos a acoplar a este amplificador un generador. Ahí está otra vez nuestra reglita de oro, miren. Y le vamos a acoplar en la salida una carga. Ahí está nuestra reglita de oro. Para que haya la máxima transferencia de este generador hacia el voltaje de entrada, se necesita que la impedancia de entrada sea 100 veces más grande que la resistencia interna para que el 99% de la fuente esté presente en la entrada. Si esta resistencia es mucho mayor a 100 veces esto, pues entonces todo el voltaje de entrada va a estar en la entrada, en la impedancia de entrada. ¿Sí? Si lo voy viendo ahora desde la carga. La resistencia de carga debe de ser 100 veces más grande que la impedancia de salida. Como esta es baja, bueno, si es 100 veces más grande, vamos a tener entonces un 99% del voltaje de la fuente en la salida. ¿De acuerdo? Si esta resistencia de carga es mucho mayor, pues todo el voltaje de la fuente de voltaje va a estar presente en la entrada. Y si se fijan, el valor de la fuente de voltaje está en función del voltaje de entrada y el voltaje de entrada es igual al voltaje del generador. Entonces estamos amplificando todo. Si lo queremos ver desde el punto de vista de voltajes. Si lo queremos ver como amplificador, pues entonces, ¿verdad? Un amplificador de voltaje, pues entonces apliquemos la regla de la cadena para encontrar su función de transferencia. Y esa regla de la cadena dice que el voltaje de salida se debe a el voltaje de entrada y el voltaje de entrada se debe al voltaje de G. Aquí están. ¿Sí? Si elimino los voltajes de entrada, me queda B sale en BG, que viene siendo la ganancia, o sea, la función de transferencia de ese amplificador. Si sustituyo voltaje de salida, no sustituyo, sino resuelvo, ¿no? La función de transferencia voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues es simplemente un divisor de voltaje. Y dice que esto es igual, salida entre entrada, ¿verdad? Es R de carga, un divisor de voltaje, sobre R de carga más Z sal por AB. El B de entrada, ¿verdad? El B de entrada lo paso al primer término y ya tengo la función de transferencia, o sea, la ganancia. Y en la otra parte, o sea, en el otro divisor, pues es el voltaje de entrada entre el voltaje VG, otro divisor de voltaje, Z de entrada entre Z de entrada más RG. Ahí está la función de transferencia. ¿Sí? Si factorizo, si arreglo esto, esta es una ganancia en voltaje total, para no confundirla con la ganancia en voltaje del amplificador, es de los dos, ¿verdad? Entonces lo ordeno y simplemente divido numerador y denominador entre recarga y me queda este término. Divido entre Z de entrada, numerador y denominador y me queda la misma expresión, pero en este orden. Grafico término a término. Agarro este primer término y digo Z sal en R de carga, ahí está. Y luego agarro RG y Z de entrada. Analicemos el primer caso, o sea, este. ¿Qué es lo que vemos? Si este término es muy pequeño, tan pequeño como 0, me queda 1 entre 1 y dice que la ganancia, la función de transferencia o la ganancia en voltaje total es igual a AD. Ahí está. Ahí está. Se va así. Idealmente. Si este término, ahora, si este término también, el segundo, es muy pequeño, nos va a quedar también 1 entre 1 por AB. Ahí está. Esta es la respuesta ideal. Cuando este término es pequeño. ¿Sí?
¿Qué significa esto? Pues que la impedancia de salida sea cero, ¿verdad? Cero entre una cantidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando este término comienza a ser significativo, es decir, por ejemplo, cuando Z sal es igual a R de carga, esto nos da 1, más 1 son 2, un medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ganancia se disminuye a la mitad, ahí sería un medio, por ejemplo. Igual que este, cuando RG es igual a Z de entrada, nos da la unidad, y esto se transforma también en un medio. Y si este término comienza a predominar, o sea, se haga muy grande, pues entonces esta ganancia se va a hacer pequeña y esta es la respuesta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos una respuesta real. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos una respuesta ideal. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es tener una respuesta ideal. ¿Estamos? Eso es lo que estamos buscando, tener una respuesta real. Y si estamos buscando una respuesta, perdón, una respuesta ideal, lo que queremos es esta respuesta ideal. Lo que tenemos es esta respuesta real en función del acoplamiento que tengamos. ¿Sí? Como queremos una respuesta ideal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a ver, ¿y la respuesta real en qué consiste? A ver, voy a irme acá, borro todo este tachonero, ¿sí? Y parto de esta consideración. Bien. Aquí se puede ver que la ganancia es constante en la ideal. Entonces, aquí me agarro un voltmetro, ¿sí? Y lo que voy a buscar que este voltmetro, ¿verdad? Sea un voltaje constante. Ahí está, un voltaje constante. Entonces, como estoy diciendo que las relaciones van a variar, entonces yo tengo manera para controlar una o la otra, ¿verdad? Una, así, lo voy a poner así, variando el veje hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, ¿verdad?, qué es lo que necesite para mantener el voltaje de salida, porque este voltaje siempre va a ser constante. ¿Estamos? La otra es variando este generador, pero variando en todo caso la ganancia. ¿Cómo puedo variar la ganancia, jóvenes, con base a nuestra experiencia que tenemos hasta este momento? ¿Cómo podemos variar esa ganancia? Les pregunto. A ver, piénsele tantito. Obviamente, variando la ganancia del amplificador, ¿verdad? ¿Cómo la podemos variar? Por ejemplo, es algo bien. Simplemente con lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se les ocurre variar la ganancia de un amplificador con base a lo que hemos visto? Variando la impedancia en la salida. No, no, no. Si varía usted la impedancia de salida, ya desajustó todo, ¿no? ¿Sí? O sea, variando esta, digo, es lo que digo, ¿no? Lo que entendí. ¿Eso es su Sí, idea? esa. Sí. No, porque esta es propia, ¿no? Esta haga de cuenta que es una fuente de voltaje con su característica, ¿no? No, ¿de qué otra forma? Es algo bien sencillo y está relacionado con lo que hemos visto. ¿No? La impedancia de entrada. No, 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 no. Son características propias del amplificador. No, no pueden variar nada de lo que está aquí. Y variando la impedancia de la carga, poniéndole una en serie. No, la resistencia, no, 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 se altera el circuito. No hay que alterar nada del circuito. Es el concepto. ¿Cómo variamos la ganancia? Es algo bien sencillo, miren. Bueno,
la idea que dije con base a lo que hemos visto, ¿no? Nosotros, haciéndolo bien completito, ¿no? Completito, aquí su capacitor de acoplamiento, aquí su generador, etcétera, etcétera. Aquí su otro capacitor, su resistencia de carga, su alimentación. Y aquí le voy a poner esto, miren. Por ejemplo, que esta AB fuese la AB de este amplificador. ¿Cómo varían ustedes esto? Para que en el momento en que quiera bajar la respuesta, no, le diga no, le muevo y le ajusto y vuelvo otra vez al nivel. O sea, puedo variar el voltaje del generador para mantener siempre, ¿verdad?, el nivel constante. Pero para cuando vaya, por ejemplo, variando y vaya decayendo, en el momento en que comienza a decaer, ¡pum!, vuelva a entrar y aumente el VG para mantenerse constante. O también dije, ¿verdad?, variando la ganancia del amplificador. ¿Cómo? Pensando que mi amplificador es ¿no? ¿Cómo le haría? Fue hasta pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo le haría? Variando RE. ¿Cuál RE, señorita? RE1. Este es RE1. Entonces, para variar RE1, pues simplemente en lugar de tener una resistencia fija, tendríamos un potenciómetro, ¿no? Que va disminuyendo esto, pum, por decir algo, ¿no? Le aumento el valor. Que va disminuyendo esto, bueno, le bajo el valor. Le ajusto, ¿verdad?, con esta resistencia variable. ¿Para qué? Para que el voltaje siempre permanezca constante. ¿Se fijan? Bien, pues si como esta es un generador, o sea, esto nos está entregando una señal alterna, si la frecuencia de fuese, por decir algo, de 1 Hz, pues me da tiempo a que yo aumente o disminuya la amplitud. Pues me da tiempo a que yo aumente o disminuya la resistencia R1 en sistemas muy lentos. Pero si ya tengo, por ejemplo, 60 Hz, pues fíjense, a poco estamos viendo que centilea las lámparas, ¿verdad? 60 Hz, o sea, 16.66 milisegundos. No, ¿verdad? Ya sería un sistema mucho, muy rápido. Ahora imagínense que fuese esto de 60 megahertz. No, pues si con 60 no podemos estar haciéndolo manual, pues entonces con estas frecuencias tendríamos que hacerlo de manera automática, ¿no? ¿Sí? Y de manera automática, ¿qué implica? Usar retroalimentación para mantener la respuesta ideal. Esa es la importancia de la retroalimentación. ¿Cómo ven, jóvenes? Esa es la importancia de la retroalimentación. ¿Se dan cuenta de la importancia de este tema, jóvenes? Que no está desafortunadamente en el programa y que obviamente ustedes en control vieron este tema, ¿no? Y lo aplicaron a sistemas muy complejos, ¿sí? Sistemas de control, ¿de acuerdo? Ahí vieron la retroalimentación con números complejos, con raíces imaginarias y quién sabe qué tantas cuestiones más. Ese es el corazón del tema, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo la aplicación del tema. Entonces, para entender bien todo esto, pues se complementa con el tronco común que están ustedes ahorita llevando. Acuérdense bien, el tronco común es de primero a séptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los alumnos del Departamento de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas están llevando las mismas materias.
¿Qué es lo que los va a diferenciar en cuanto a las opciones? Pues octavo y noveno semestre. ¿Sí? Pero este es un tronco general, no porque yo sea de acústica, no porque yo sea de control, no porque yo sea de computación, de comunicaciones o de electrónica, yo nada más sé esto. No, es un tronco común. Tienen el conocimiento básico para estas 5 opciones y más cuando ustedes se intercalen, se interrelacionen con otros ingenieros de áreas complementarias, digámoslo así. Por eso ahorita la importancia es de trabajar en equipo, para que nos enseñemos. La globalización es lo que nos ha enseñado y vean cómo está el desarrollo. Ahorita en nuestras áreas hay hasta médicos, hasta contadores, bueno, hay de todo en los equipos de trabajo y en los centros de investigación. Entonces, cada uno de nosotros contribuye con algo que necesita aquel. Entonces, por eso necesitamos estar bien preparados, jóvenes. Pero esa es otra historia, ¿sí? En cuanto a lo que es en sí nuestro tema, el conocimiento general. Y fíjense que en la escuela nos están dando ese tipo de preparación, pero muchas veces no lo entendemos. Ahorita va otra vez la misma reclamación, el mismo comentario. Ahorita forman equipos de 6. ¿Y cómo forman el equipo de 6? Bueno, como ustedes ya lo saben, como ustedes están organizando. ¿Y qué es lo que entrega el reporte? Pues entrega el reporte de acuerdo a lo que él quiso hacer. Y los demás, pues prestan su nombre. Yo les pregunto, en buena onda, dicen ustedes, con respecto a la última práctica, ¿revisaron lo que su compañero hizo? Digo, revisar es decir, oye, el objetivo aquí como que no lo veo. Oye, aquí como que te faltó una gráfica. Oye, como que la gráfica pues la hiciste con la computadora, así lo voy a decir, ¿verdad? Lo hiciste con la computadora y se ven que todos los puntos están amontonados. Y realmente, ¿en dónde está el ancho de banda? A ver, aquí en esta grafiquita que se ve en la computadora realizada por ella, de donde pues nada más se ve 1, 10, 100, 1000, pero no se ven las subdivisiones. ¿Se entiende eso? ¿En dónde están los 3 decibeles? Oye, ¿en dónde está aquí el defecto? Porque yo puse mi tabla de desfasamientos positivos y no son positivos, son negativos, de acuerdo a la teoría. ¿Me explico? Ese es el equipo, jóvenes. Y creo que no está sucediendo. No importa, eso es hasta cierto punto normal, pero es ya normal, porque debemos de enseñarnos a trabajar en equipo desde aquí, pero no hacemos caso. No son comentarios en buena onda, dicen ustedes, jóvenes. ¿Sí? Y ustedes están jóvenes. El mundo es de ustedes, jóvenes. ¿Sí? Y por eso se están preparando para ser buenos profesionales, ¿no? ¿Sí? Que oiga, que no hay trabajo. Ese es otro asunto. Ustedes prepárense y demuestren quiénes son. Y si no están de acuerdo con lo que hay aquí, tenemos muy buenas instituciones, el CINVESTAB, o sea, como centros de investigación, el INAOE, o sea, hay aquí todo. Pero y si no nos hacen caso, si no hay cupos, si no hay todo lo que sea, pues entonces ahorita por lo que se ve se necesitan ya estudios de posgrado. Y ya no solamente de posgrado, sino de postdoctorado. Yo lo veo en mis hijos, ¿sí? Con todo y esa preparación que se tiene, muy superior a mi generación, ¿sí? No hay trabajo. Pero cuando ustedes se lo proponen, se meten y se ponen a trabajar, ¿verdad? Se ponen a estudiar y se van, bueno, ya, y se van al extranjero y de allá les da luz. Y vean, por ejemplo, pues lo que pasa con nuestro director general, investigador de Oxford, y ahorita miren dónde está. Ya, eso es otro asunto, pero vean hasta dónde puede llegar uno, porque su preparación es buena. Jóvenes ya sin ánimo de molestar y de aburrir, pero entiendan lo que es esta y todas las materias que están llevando. ¿Ya? Para que no haya muchos detalles. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, después de esto, según yo, estoy tratando de motivarles para entrar al tema, ¿sí? Entonces, si lo
lo que estábamos diciendo. Aquí lo que estamos diciendo es que con la retroalimentación a estos amplificadores ideales, los puedo convertir en reales. A los 4 tipos de amplificadores. ¿Cómo? Haciéndolo manualmente, pero pues decíamos que ya al variar la frecuencia lo tenemos que hacer automáticamente. Y hacerlo automáticamente implica utilizar retroalimentación. ¿De acuerdo? Retroalimentación. Entonces, aquí el siguiente punto, que lo vamos a ver mañana, es ver esos conceptos de retroalimentación. ¿Sí? Pero con un enfoque a nuestra necesidad, no con un enfoque como lo tienen ustedes en control. En control es la verdad y es la realidad de las cosas. Y aquí en analógico, pues es simplemente su aplicación. Vamos a tratar de que esto sea algo muy sencillo, porque en otros tiempos, ¿verdad? Esto nunca cambia. Esa es una materia que nunca va a cambiar. Todo lo que es el área de ingeniería, todas las materias que están llevando ahorita en 6º y 7º semestre, ¿sí? Son materias que nunca van a cambiar, ¿sí? Así como las ciencias básicas y matemáticas. Esto no va a cambiar, se va a actualizar, pero el principio va a ser el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar son 8º y 9º semestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están las opciones, ahí está lo que se mueve actualmente. Entonces deben de tener muy buenas bases. Y aquí vamos a ver esos conceptos que muy pocas veces yo encontré como alumno, ¿verdad? Creo yo son las dudas actuales de ustedes, ¿sí? Ustedes van a encontrar aquí cosas que no aparecen en los libros, sino que es como un resultado de la experiencia de mis compañeros, ¿verdad? Que nos hemos transmitido esa información y es lo que impartimos en su momento. ¿De acuerdo? Si ustedes ya se están dando cuenta, hay temas muy raros, como por ejemplo el calcular las resistencias totales que ve el capacitor. Ese es un tema muy bonito, muy especial, y que ahorita ustedes ya lo tienen. Y que ese es el principio, porque yo sé que algunos de ustedes van a aprovechar eso y va a ser una insignificancia con respecto a lo que puedan ustedes llegar. Bien, entonces decíamos, mañana vemos ya los conceptos de retroalimentación y ya entramos en materia. Ya entramos en materia para que estemos viendo todos esos conceptos y aquí está lo que les estaba mencionando, ¿sí? Obtener la ganancia en voltaje empleando los conceptos de retro. Y vean, es una configuración colector común y vamos a llegar a la misma fórmula que encontramos cuando hicimos el análisis con el circuito equivalente híbrido pi, pero ahora aplicando los conceptos de retroalimentación. Aquí está la demostración de lo que les dije que vamos a hacer, ¿no? Aquí estamos demostrando que la RE genera una autorretroalimentación. Y luego ya entramos a las características, vean, desde el punto de vista de impedancias. Aquí hay cosas que no están en los libros, por ejemplo, ¿verdad? Y que sí están en los libros, pero hay que leer y tratar de interpretar y resumir, ¿sí? Y está el ejemplo de retroalimentación. Y con esto terminamos nuestra unidad, nuestra introducción. Mañana entonces